Muy buenas noches, pueblo de Dios, y bienvenidos en la Iglesia de las Revelaciones. Una vez más, estamos juntos y me alegro, de verdad que me alegro, porque veo que venís a coger conocencia del verdadero Evangelio, de las nuevas revelaciones que el Padre Eterno nos da cada día en este año 2025. Por eso os digo que siempre estoy contento, que estos mensajes os toquen el corazón. El nombre del Padre sea alabado y glorificado esta noche. Amén. Gloria a Dios. Como siempre os digo, y las Escrituras nos lo recomiendan, de meditar, escudriñar las Escrituras noche y día. Siempre, en cada mensaje, yo os digo que el Padre Eterno nos lo recomienda. Muchísimas veces nos dice oír mi palabra, estar atentos a mi palabra y escudriñarla noche y día, a fin que todo os vaya bien aquí en la tierra. Que todas las bendiciones del Padre Eterno sean para nosotros. Son los deseos del Padre Eterno, a condición que guardemos sus preceptos en nuestros corazones. Es lo que nos dicen las Escrituras. Amén. Lo que vamos a meditar esta noche es algunos versos de las Santas Escrituras. Sabemos que en este año 2025 el Padre Eterno nos ha dado muchas revelaciones. Primeramente, nos ha revelado a nosotros el verdadero nombre del Hijo de María, Emmanuel, que quiere decir Dios entre nosotros. Siempre os digo la misma cosa, pero no lo confirma las Escrituras. Isaías 7, verso 14, nos lo dice el Padre Eterno, Él por su boca. Él mismo dice que nos enviará un señal, nos enviará. Es para el futuro. Como siempre os digo, sabemos que Isaías, meditando, escudriñando un poco en los tiempos y en la ley, nos dice que Isaías nació en 740 antes que naciera el Cristo. Antes que naciera el Cristo, en 740. Y que comenzó a predicar cuando Isaías tenía 25 años. Y que él murió aproximadamente, no es seguro, pero con 60 años. Y nos dicen las Escrituras que Isaías murió, estaba contra un árbol y lo cortaron por medio. Amén. Es lo que nos dicen las Escrituras. Por eso lo que vamos a meditar hoy, os pido que estéis atentivos. Cuando uno está atentivo a lo que oye y a lo que se lee, el Padre Eterno nos da muchas revelaciones. Las revelaciones vienen en nuestras mentes y en nuestros corazones, a fin que nosotros la prediquemos al mundo entero, porque el mundo entero sabe y tiene falta de la verdad. Y la verdad es la que nos lleva en los brazos de nuestro Padre Eterno. Mirad este vídeo hasta el final y si os voy a hacer conocer, vais a descubrir la verdad, cómo uno tiene de hacer para ir donde el Padre Eterno. Amén, a fin de estar salvado y tener la vida eterna.
Lo que vamos a meditar hoy es Marcos 6, verso 31. Nos dicen las Escrituras que... Un minutillo que me la cuelgo porque no veo bien. Claro, un minutillo. Nos dicen las Escrituras que Juan el Bautista lo mataron, le cortaron la cabeza y sus apóstolos vienen donde Cristo y se lo cuentan lo que ha pasado. Y entonces Cristo les dice a sus apóstolos, les dice: venid conmigo a un sitio isolado, desierto, lejos de todo el mundo, para que ustedes descansen un poco, porque había mucha gente que venía y otros que se iban. Dice que había mucha gente que venía y otros que se iban, y los apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Y Cristo y sus apóstoles subieron en una barca, ellos solos, para ir a un sitio desierto. Y la gente los vieron marchar cuando se iban, y ellos les siguieron, pero los adelantaron a los apóstoles y al Cristo. Y cuando Cristo llegó allí, dice que había una multitud muy grande. Pero aquí vemos que el Cristo le dice a sus apóstolos, les dice: venid conmigo. Venid conmigo a un sitio isolado, desierto, lejos de todo el mundo, para que ustedes descansen un poco. Para descansar un poco, se los lleva a un sitio desierto, fuera del mundo, es lo que nos dicen. Eso es una semejanza, una imagen de Moisés, cuando sacó el pueblo de Egipto y lo pasó el Mar Rojo y lo llevó al desierto. Ahí Moisés sabemos que los llevaba con la gracia de nuestro Padre Eterno. Amén. Es lo que nos dicen las Escrituras. Se los lleva a un desierto. Aquí Cristo estamos viendo en la gracia y no en la ley. Amén. Alabado y glorificado sea nuestro Señor Emmanuel el Cristo. Y dice que cuando llegaron allí había una multitud de personas, mucha gente. Y Cristo les predicaba. Él curó a muchas personas, les dio la sanidad. Y llegó el momento que se hizo tarde, era casi la noche. Y los apóstoles le dicen al Cristo: vamos a despachar a esta gente a que vayan en los cortijos y en los lugares de los alrededores para que compren comida para ellos, porque aún no han comido. Y Cristo les dice: dadles de comer vosotros mismos. Y los apóstoles le dicen en que compremos pan por 200 denarios para darles de comer. Y Cristo le dice: ¿qué tenéis como comida? Y le dicen: tenemos 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces, que son 7
Sabemos que el número 7 es el número de la perfección, del descanso, de la tranquilidad. Dios el Padre Eterno hizo los cielos y la tierra en 6 días y el 7º día lo santificó y lo bendició y él descansó. Es el número 7. Amén. Y entonces Cristo le dice a sus apóstoles, dice, asentarlos en la hierba, asentarlos en la hierba por grupos de 50 y de 100. Aquí vemos también que el número 50 es el número 5, es el número de la generosidad, de la bondad, del amor del Padre Eterno para el pueblo, para su creación. Las bendiciones que Él da a su pueblo, el número 5. Y los 2 peces. Y sabemos que el número 100, dice el Señor, 100 veces más de bendiciones. 100 veces más de bendiciones que la que nos merecemos. Pero les dice que se asienten en la hierba por grupos de 50 y grupos de 100. Como os he dicho, que son números con significancia en la Biblia, que el número 5 o el 50 siempre está el 5 delante, y es el número de la significación de la bondad, de la generosidad, del amor del Padre para su pueblo, para su creación, sus bendiciones. Y el 100, como ya os digo, son 2 veces 50, que reviene a la misma significación de la bondad, de la generosidad del Padre. 100 veces más que lo que te mereces, es lo que nos da el Padre Eterno. Y aquí vemos que también nos dice que hay 2 peces. 2. El número 2, su significancia es el acuerdo, de estar conforme, de acuerdo uno con el otro. Por eso nos dicen las Escrituras que 2 personas no pueden andar juntos si no están de acuerdo, si los 2 no están conformes. Y entonces, cuando uno predica, un predicador, predica la palabra, hay mucha gente que está de acuerdo con lo que predicas, estás de acuerdo con Cristo, tú y Él, que la palabra se hizo carne. Juan 1, verso 14. Y la palabra estuvo hecha carne. Es la palabra. Y te quedas estar de acuerdo con esa palabra que estás oyendo, que te predican. Y hay que no están de acuerdo. Amén. Y dice el Cristo, les dice a sus apóstolos, dámeme los 5 panes y los 2 peces. Dice que coge los 5 panes y los 2 peces, los coge, levanta los ojos al cielo, son 2 veces, los bendice, los rompe a pedazos y se los da a sus apóstolos. Los da a sus apóstoles para que ellos los repartan a esa multitud de gente. Y dice que todos comieron y comieron todos a su hambre, hasta que no tenían más hambre comieron. Y aún quedaron 12 cestas de pan y de peces. 12 cestas. Pero fijaros en las Escrituras
que primeramente el Padre Eterno da el pan y segundamente les da los 2 peces. El pan es la palabra para todo el mundo que quiera escucharla. Cristianos, incrédulos, no incrédulos, malos, buenos. Ahí había una multitud de gente y nos dice que había 5.000 personas, 5.000 hombres, y todos comieron y estuvieron saciados de comer. Y quedaron 12 cestas llenas de pedazos de peces y de pan. Amén, es lo que nos dicen las Escrituras. Que había 5.000 hombres, pero Mateo 14, verso 21, nos dice que había 5.000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Entonces había una multitud más de gente, porque sabemos que hay matrimonios en aquella época, como hoy en día, hay que tener un hijo, otros matrimonios tienen 2 hijos, otros tienen 3, otros tienen 4, otros pueden ser que tengan 6 u 7 u 8. Sabemos que David eran 8 hermanos, 8 hermanos. En aquel tiempo la gente tenía muchos hijos. Entonces esa multitud de gente es innombrable, no se puede contar. Amén. Y nos está diciendo el Padre Eterno que les dice que se asienten en la hierba. En la hierba. Cuando uno se asienta en la hierba es para descansar. Amén. Una persona cuando hace bueno, que hace buen tiempo, si se va a un sitio donde hay mucha hierba y se alarga en la hierba, se asienta ahí, es porque está descansando, sin calentamientos de mente ni otra preocupación, y ellos esperan que le den de comer. Entonces aquí vemos que el Cristo ha hecho 5 actos de gracia. 5 actos de gracia. Amén. Coge los 5 panes y los 2 peces. Los coge. Levanta los ojos al cielo. Los bendice. Los rompe. Y se los da a los apóstolos. Para que los reparta a esa multitud de gente. Son 5 actos de gracia. Una gracia no merecida. Un don que Cristo les da por amor, por misericordia, porque Él quiere. Amén. Es lo que hace Cristo en este verso de la multiplicación de los 5 panes y de los 2 peces. Amén. Entonces, la gracia y la ley son 2 cosas diferentes. Completamente diferentes. Si Cristo les ha dado ese acto de gracia, que es un don no merecido, un favor que les hace, porque ellos han venido a oír la palabra, y una vez que ellos han unido la palabra, Cristo los ha sanado, a muchos dice que los ha sanado también, y luego dice que les dice muchas cosas, les dice, lo que les dice son revelaciones, es la verdad que dice el Cristo en ese momento, que ahí es un momento de gracia, un don no merecido, lo que dice las Escrituras, que nadie se merece nada, pero en ese momento Cristo hace un favor a esa gente,
a toda esa gente y dice que todos comieron con esos 5 panes y esos 2 peces. Todos. Miles y miles de hombres y de mujeres y de niños. Amén. Entonces, la gracia y la ley son 2 cosas diferentes, completamente diferentes. Por eso os digo que este vídeo lo miréis hasta la fin, porque vais a tener la revelación de la verdad, lo que el Padre Eterno quiere para nosotros. Sabemos que la ley es una obligación. Cuando Dios, el Padre Eterno, le dio la ley, los 613 mandamientos a Moisés, era una obligación, como un trabajo, para poder tener un salario. Si hoy en día en la tierra queremos un salario, tenemos de trabajar y hacer lo que dice el amo, el patrón, de hacer lo que él dice, tienes de hacerlo. Pero ellos tenían 613 cosas, mandamientos a hacer, y nadie ha podido cumplirlos. Entonces ninguno tuvo paga. La paga, el salario, no lo tuvieron, porque nos dicen las Escrituras, vuestros padres se murieron, se comieron el maná en el desierto y todos murieron. Nos lo dice Juan 6, verso 28. Amén. Entonces, es lo que siempre os quiero decir bajo las Escrituras, que la ley te obliga. Cuando pides algo al Padre Eterno, te cae ayunar. Ayunar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, para que Él te dé algo. Eso es la ley. Cuando uno peca, ¿qué has pecado? Te cae hincate de rodillas. Como dicen las Escrituras, cogían el saco y la ceniza. Era una obligación. Después, cuando viene Cristo, también te obliga la ley a bautizarte en el agua, en un río. Todo eso es la ley. Y cuando hoy en día una persona se bautiza en el río, vuelve a la ley. Te has alejado de Cristo. Deshonras el gran trabajo que Cristo hizo en la cruz. Ese gran trabajo que Él nos compró con su sangre preciosa en la cruz, con sus dolores, con sus fatigas. Es lo que nos dicen las Escrituras. Y cuando uno te pone de rodillas, vuelves a la ley también. Y cuando ayunas, vuelves a la ley. Te alejas de Cristo, vuelves a la ley. Por eso os digo que la gracia es diferente completamente a la ley. La ley está dada para que reconozcamos que somos pecadores y que nos santificamos como podemos, con fuerzas, haciendo fuerzas. Como dice Juan el Bautista, dice, arrepentiros, arrepentirte y metete en el agua para estar perdonado de los pecados. Son esfuerzos, como os he dicho. Y la gracia aquí, en esta multitud de gente que hemos visto y oído, que Cristo les da de comer a 5.000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Nadie le ha pedido nada. Se os da por amor,
por misericordia. Dice que tiene compasión de toda esa multitud de gente. Amén. Por eso os digo que cuando uno está y hace acciones sobre la ley, cuando un predicador, un siervo, predica la ley al pueblo, nos dicen las Escrituras que cuando uno predica Moisés, esconde la gracia de nuestro Señor Emmanuel el Cristo. La escondes, la gracia. Está escondida del pueblo. Si está escondida de la gracia, no andas en la gracia de nuestro Padre Eterno. Estás en lo tuyo, una doctrina de hombre. La doctrina que el Padre Eterno le dio a Moisés. Eso, digo una doctrina, pero no era una doctrina, porque eran los 613 mandamientos. Y si ellos querían estar salvados, tenían de cumplir los 613 mandamientos, porque se cumplían 612 y les faltaba uno, también iban al fuego del infierno, morían. Tenían de cumplir los 613 para estar salvados y poder entrar en el reino de los cielos. También esto le pasa a nuestro Señor Emmanuel el Cristo. Cuando Cristo nace, hasta los 30 años, Cristo no puede hacer. Él no puede hacer ningún milagro. Hasta los 30 años. ¿Por qué? Porque está cumpliendo toda la ley de Moisés. Toda la ley, los 613 mandamientos. Pero le falta uno. Un mandamiento. Por eso dice el Señor, el Padre Eterno, dice que cuando los tiempos fueron cumplidos, Galatas 4, verso 4, dice que envió al Cristo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para que comprara todo aquel que está bajo la ley. Y entonces cuando Juan el Bautista ve venir al Cristo, dice, aquí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y cuando Cristo se mete en el agua, Juan el Bautista no quiere bautizarlo, porque ve en ese hombre, ese niño joven que tiene 30 años, ve la santidad pura. Y Cristo le dice a Juan el Bautista, bautízame para que se cumplan las Escrituras, para que se cumplan las Escrituras, para que se cumpla la ley, los 613 mandamientos que le faltaba uno. Y cuando se bautiza, el Espíritu Santo baja como una paloma sobre él. Y entonces a partir de ese momento, el Cristo comienza a hacer muchos milagros. Lo sabéis, está escrito. Resucita muertos, cura ciegos, sordos, bardados, sana leprosos, echa fuera demonios, anda en las aguas profundas por encima y hace la multiplicación de los panes y de los peces. Entonces es el Padre Eterno. El Padre Eterno le ha dado todo poder sobre ese hombre. Pienso que esto, lo que estamos meditando esta noche, es una cosa muy grande. Porque también él estuvo aprobado. Después de haber cumplido los 613 mandamientos, aún tiene de ir al desierto 40 noches con 40 días ayunando. Y está tentado por el diablo 3 veces. Y a las 3 veces Satanás lo deja y los ángeles del cielo vienen y le sirven. Es a partir de ahí que comienza a hacer milagros Cristo. Amén. Y entonces lo que os digo, que
para estar salvados, te cal tirar la ley. Si la ley es como un trabajo, si queréis que están numerados por un amo, por un patrón, que trabajéis y haga lo que él dice. Pero en la ley ya vemos que no le preguntan nada. Y Mateo 7, verso 7, nos dice el Padre Eterno: pedir y recibiréis, buscar y encontraréis. ¿Buscando dónde? Buscando aquí, en las Santas Escrituras, en su palabra. Aquí dentro, esto es la palabra de Dios, es Dios el mismo que nos habla. Y cuando dice, cuando lo encontréis, los reinos de los cielos, todo os estará añadido por encima. Todas las bendiciones serán para vosotros. Amén. Las Escrituras son claras. Y Juan 6, verso 28 nos dice, Cristo dice: yo soy el pan que bajó del cielo. El pan que bajó del cielo soy yo. Y todo el que coma de mi cuerpo, todo el que coma de mi cuerpo, dice, tendrá vida eterna. Y todo el mundo se asusta y van contra el Cristo. Y Cristo les dice, en verdad se lo digo, todo aquel que no se come la carne del Hijo del Hombre y que no se bebe la sangre del Hijo del Hombre, no tiene vida en él. Si no tienes vida en ti, es a decir, estás muerto espiritualmente. Y si te mueres, vas al fuego del infierno. Amén, es lo que nos dice. Se lo voy a repetir. Todo aquel que no se come la carne del Hijo del Hombre y que no se bebe la sangre del Hijo del Hombre, no tiene vida en él. Pero también os digo, en verdad, nos lo dice Juan 6, verso 53. Todo aquel que se come la carne del Hijo del Hombre y que se bebe la sangre del Hijo del Hombre, vivirá eternamente. Tendrá la vida eterna. Él vivirá en mí y yo viviré en él. Y yo lo resucitaré al fin. Amén. Es lo que nos dicen las Escrituras. Que Él nos resucitará al fin. Y sabemos que en las Escrituras nos dicen, no me acuerdo del verso que nos dice que Dios dice, a la voz de un arcángel y al son de la trompeta de Dios, Dios bajará a la tierra. Dios bajará del cielo a la tierra. Y dice, todos los muertos en Cristo resucitarán, los primeros. Es lo que dicen las Escrituras. Dice, y nosotros que estamos vivos en un párpado de ojos, tendremos un cuerpo incorruptible y nos iremos juntos con los que han resucitado, juntos en las nubes del cielo con el Padre Eterno, y viviremos con Él para toda la eternidad. Amén. Entonces lo que aquí vemos, que lo que te salva no es la palabra. Amén. No es la palabra. La palabra te lleva al Cristo. Y después del Cristo
tienes de tomar la Santa Cena, el pan y el vino, que es la sangre que salva. La sangre salva. Sabemos que cuando Dios en Egipto envía el ángel de la muerte, dice Moisés, coge un cordero, mátalo, y la sangre ponlo en los dinteles y los postes de la puerta, en el cuadro de la puerta. Y todas las casas de los hebreos lo hicieron. Porque el Padre Eterno envía el ángel de la muerte para que todo aquel primero nacido de mujer, sea hombre o mujer, primero nacido de mujer, muriera. Pero cuando pasa el ángel de la muerte, ningún primero nacido de mujer muere. Sin embargo, de los egipcios, todos se mueren. Todos los primeros nacidos de mujer. Entonces ahí lo que los proteja, que los guarda, es la sangre. Amén. Es la sangre del cordero. Y dice que adentro de esas casas la gente se comían el cordero asado, el cordero asado con hierbas amargas. Pero el que lo salva se comían el cordero en la palabra, la carne del cordero. Pero lo que lo salva es la sangre, que cuando pasa delante el ángel de la muerte no entra en esas casas. Y sabemos también que a Abraham, cuando Dios lo elige y se marcha al par de años, cuando se separa de su sobrino, de Lot, dice que riñe contra 4 reyes. Y cuando viene de la riña, dice que Melquisedec, que era el rey de Salem, un sacrificador del Dios Altísimo, viene y le trae el pan y el vino que es la Santa Cena. Y una vez que coge el pan y el vino, dice que lo bendice a Abraham. Y sabemos que la noche de la Pascua, en la Santa Cena, ahí dentro mismo, Cristo reparte el pan y dice, coger esto que es mi cuerpo dado para el mundo entero. Y Él también come el pan. Cristo se come el pan, participa a la Santa Cena, se come el pan y se bebe también el vino, que representa la sangre del elegido, del Cristo. Amén. Por eso os digo que la verdad, la que nos lleva al Padre Eterno y nos da la salvación, es la sangre de Cristo. Amén. Pero que como nos dice, nos ha comprado de la ley. Nos ha comprado de la ley. Juan, cuando bautiza, os dice, ya nos dice, yo os bautizo de agua, pero el que viene después de mí os bautizará del Espíritu Santo, llenos de agua. Y Galatas 4, verso 4 nos dice que Dios ha enviado a Cristo, nacido de una mujer, nacida bajo la ley, para que Él compre todo aquel que está bajo la ley. Y que recibamos la adopción, adoptados de hijos. Somos hijos, ya no somos obreros, fuera de la ley. Por la gracia de nuestro Emmanuel, de Cristo, el Padre Eterno nos compra con su preciosa sangre, adoptados. Amén. Por eso Galatas 5, verso 1 nos dice también, el Cristo nos ha dado la libertad. Él nos ha franqueado de la ley. Si nos ha franqueado de la ley, es que nos ha comprado con sus dolores, con sus sufrencias, con su sangre preciosa. Aquellos sufrimientos que Él pasó en la cruz por ti y por mí. Y nos ha comprado de la ley. Y luego te dice, ahora no dejaros más poner bajo el yugo de la servitud. No seáis más servidores
Si Dios el Padre Eterno nos ha servido de miles de mujeres y miles de hombres para recoger la creación, pero cuando Cristo ya nos dice que renace, nos dice, así vino el Hijo del Hombre, no para ser servido, pero para serviros a vosotros y dar su sangre como una paga para muchos. Amén. Con estas revelaciones que el Padre Eterno nos ha dado esta noche, le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel Cristo, que pueda abrirnos los tampones de los oídos y también hacernos caer las escamas que tenemos en los ojos, para comprender las Escrituras cuando las leamos y veamos las revelaciones que el Padre quiere darte para poder salvarte. Amén. Y también le pido al Padre Eterno, en el nombre de nuestro Señor Emmanuel Cristo, que nos dé una noche de descanso, tranquilidad, de paz, de salud, de bondad, como el Padre Eterno sabe darle a sus hijos. Todo aquel que Él ha comprado con la sangre de Cristo y lo ha adoptado como hijo. Hasta mañana, si el Padre Eterno no lo permite. Que Dios os guarde esta noche y que os bendiga y os dé muchas revelaciones para que podáis predicarlas al mundo entero y que el mundo entero sepa la verdad. El mundo entero tiene falta de saber la verdad. Sabemos que la doctrina de hombre te lleva al infierno. Nos lo dicen las Escrituras. Amén. Hasta mañana. Que Dios os guarde y os bendiga a todos.